Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia que nos vienen a demostrar que la nuestra es una historia plagada de éxitos, victorias y actos heroicos. Porque la nuestra no es una historia llena de desastres, como algunos querrían explicar, sino más bien estampas gloriosas y actos heroicos, y que eso nos hace absolutamente entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Son momentos importantes para un libro como este, y este además es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau que ilustra todos y cada uno de sus capítulos. Es el momento de pedirlo a través de internet, no hay más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que podamos recibirlo cómodamente en casa. Es un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles, por eso este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, una lectura más que recomendada. En Crónica Política debemos decirles que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, está tratando por todos los medios de elevar el tono de crispación en el debate político. Ayer, a base de provocar a Cayetana Álvarez de Toledo, llamándola en tono jocoso marquesa, consiguió que ella le contestara diciendo que él es hijo de un terrorista. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, amparó a Pablo Iglesias, pero no a la diputada del PP. Lo mismo ha ocurrido hoy en la Comisión para la Reconstrucción. El presidente de la Comisión, Patxi López, ha defendido a Pablo Iglesias cuando ha dicho que Vox lo que quiere es dar un golpe de Estado y no ha amparado al diputado afrentado, Iván Espinosa de los Monteros, que se ha visto obligado a abandonar la sala. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal. Pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría. Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas Le agradezco palabras. que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza, es una vergüenza continúe con su diatriba, dense palmaditas en la espalda, esto es un espectáculo arbitrado propio de un marxista comunista que no conoce este consenso y que no tiene absoluto ninguna intención de demostrar su contrario, que usted continúe y yo no me toleres. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este saberlo. tipo, no. No entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Esto ha sido hoy vergonzoso, como ven, el papel que ha ejercido el presidente de la Comisión, un Patxi López absolutamente parcial, que ha olvidado totalmente su papel institucional. Pero es que llueve sobre mojado, porque como decimos, esto ha sido hoy, pero es que todavía resuenan los ecos de lo que ocurrió ayer, que en el Congreso de los Diputados mantuvieron un tenso debate la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Ante el desprecio que Iglesias mostró hacia la diputada, refiriéndose a ella en tono jocoso como marquesa, la portavoz popular le recordó que él es hijo de un terrorista. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
Señora presidenta, señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señora Álvarez de Toledo, señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? Y efectivamente, tal como reconoció el propio Pablo Iglesias en un artículo que escribió, su padre fue miembro del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización terrorista creada en 1973 por la rama más radical del Partido Comunista de España, que no estaba de acuerdo con la reconciliación nacional por la que abogaba Santiago Carrillo. Este grupo utilizó la violencia terrorista con el fin de implantar un régimen republicano. El FRAP asesinó en sus atentados a 5 agentes de la Policía Armada y a un guardia civil, hasta que se disolvió en 1978, también por orden del Partido Comunista. El tema es evidente, ¿no? Bueno, tan evidente es como que el mismo Iglesias ha defendido que representa los 100 años de historia del Partido Comunista. Así de grave lo ha dicho, ¿no? Y yo querría recordarle al señor Iglesias qué son los 100 años del Partido Comunista. Y lo que ha pasado con 100 años del Partido Comunista, lógicamente habla de la Internacional Comunista que ha estado gobernando los últimos años del siglo pasado. Pues sí, señor Iglesias, los 100 años del Partido Comunista ha implicado que se haya creado el FRAP, que haya grupos como el colectivo de jóvenes comunistas que existían en esa época que también empleaban la violencia, que se haya creado Terra Iure, que hubiera existido ETA, que hubiera existido el Grapo, con el camarada Arenas en la cabeza. De esto usted se olvida, ¿verdad? Pero es que internacionalmente el Partido Comunista, o sea, los comunistas, o sea, ustedes, o Social Comunista, o sea, ustedes, han creado las Brigadas Rojas, las Brigadas Rojas en Italia, acuérdese de Aldo Moro, etcétera, etcétera, Bader-Meinhof, Andreas Bader y Meinhof, en Alemania, y el IRA, que de tan triste recuerdo tenemos, porque ha sido consanguíneo con ETA. Sin embargo, también recordarle que el Partido Comunista ha dado 2 golpes de Estado en España, el del 34 en Asturias y durante la Segunda República. ¿Y qué es lo que nos ha traído durante la Segunda República? Pues las checas que han existido precisamente en Madrid y en el resto de España, y buen ejemplo de ello tenemos Paracuellos y tenemos también Aravaca. De esto usted se olvida, y además decirle usted que tanto abraza al comunismo como su socio Sánchez, que tienen las manos manchadas de sangre de españoles, de sangre de europeos y de sangres mundiales, porque si ha habido una pandemia, había que hablar de la pandemia de Pol Pot, de la pandemia en Corea, de la pandemia que ha traído el comunismo al resto del pueblo y al resto del mundo. Y además decirle a usted, señor Iglesias, que precisamente el Código Penal en el cual su padre fue a juicio, pues era mucho más laxo que el que tenemos ahora mismo, porque hoy en día lo que hizo su padre en este momento con el Código Penal que tenemos en este momento sería colaboración con banda armada, el artículo 576 de nuestro Código Penal, y pertenencia a organización criminal, artículo 570 de nuestro Código Penal, y eso le implicaría posiblemente a su padre una condena de 10 a 15 años de cárcel. Así que, por favor, aprenda historia, cierre la boca y váyase del gobierno. A mí que un personaje tan políticamente basuriento como Pablo Iglesias y que viene de los submundos ideológicos de los que proviene este ser, se ponga digno y dé lecciones de democracia, la verdad es que me deja perplejo, y si estuviéramos tomándonos amigablemente una caña en un bar diría otra palabra mucho más gruesa, pero por mantener las formas lo diría de esa manera, aunque ganas no me faltan. Vamos a ver, Pablo Iglesias es un señor que ha dicho todo tipo de barbaridades cuando era un ser marginal, pero con apariciones en redes sociales, en medios de comunicación online, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí su hemeroteca está llena de lo que realmente piensa y es
este señor, no tengo yo la culpa. Entonces, este señor que ha confesado que se emociona cuando ve cómo le pegan una paliza a un policía nacional, este señor además que ha sido asesor a sueldo de narcodictaduras asesinas como la venezolana y otras en Hispanoamérica, de las que está acreditado que ha cobrado muchísimo dinero en la fundación en la que tenía, la Fundación CEPS, para con ese dinero después montar el partido político Podemos, etcétera, etcétera, pues hombre, que un señor con semejante historial de servicios se ponga digno e intente acusar a otro partido político de que les gustaría dar un golpe de Estado, me llama mucho la atención, porque eso significa que en realidad Pablo Iglesias, a él sí que le gustaría dar un golpe de Estado. De hecho, él es amigo de todas aquellas personas y partidos políticos que se caracterizan por ser enemigos de España. Este señor está acreditado que iba por los bares de los etarras para dar charlas, las llamadas erricotabernas, y este señor, en sus tiempos de marginalidad, iba allí y compadreaba con los, terroristas, y en los bares de terroristas de ETA, me refiero, de las erricotabernas, ¿no? Este señor es el que dijo que el terrorismo de ETA tenía implicaciones políticas, blanqueando los asesinatos de esa banda terrorista. Está en la hemeroteca de todo, no me lo invento, quien no me crea lo puede ver. Por tanto, este señor es el que dice que, con perdón, que le gusta la política masculina, con cojones, con perdón, es que lo dijo él, no lo digo yo, estoy reproduciendo sus palabras, quien no me crea lo tiene en YouTube. Este es el señor que pedía perdón por no partir la cara a todos los que él llamaba fachas con los que discutía en la televisión, y lo decía él. Entonces, estas son sus palabras. Entonces, que semejante personaje políticamente basuriento, no la persona, sino el personaje, y su trayectoria basurienta, sin lugar a dudas, se permita ponerse en esa actitud tan digna, la verdad es que me sorprende. Y por otra parte, yo no puedo dejar de aplaudir las palabras del miércoles de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso. Yo creo que esta izquierda tiene la piel muy fina. Para ellos, cuando ofenden a los demás acusando de todo tipo de insidias, se creen con el derecho natural de hacerlo. Pero cuando los demás les recordamos, no insultándoles, no, sino recordándoles la excrecencia que son, por razones objetivas, entonces se hacen mucho las víctimas, ¿verdad? Porque claro, el señor Iglesias hace muchas chanzas de que la señora Cayetana Álvarez de Toledo pueda haber heredado un título nobiliario de sus padres, lo cual es algo perfectamente legal, es algo que está en la tradición de muchísimos países y no puede, y en principio a nadie en su sano juicio le puede plantear ningún tipo de problema que una persona herede el título nobiliario de sus padres, y eso en sí mismo no es malo, por otra parte, ¿verdad? Pero cuando en cambio a Pablo Iglesias le recuerdan lo diferente que era su padre de los padres de la señora Álvarez de Toledo, entonces ahí viene el problema, porque claro, heredar un título nobiliario es algo, en primera instancia es algo normal, en segunda yo diría que positivo, y en tercera yo diría incluso que hasta, bueno, honorífico, ¿verdad? Pero tu padre o tu madre es un noble, muy bien, pero es que claro, él se tiene que sentir ofendido de que su padre fuese militante en un grupo terrorista que, como muy bien ha recordado Javier, tiene 5 asesinatos de policías en su haber. Es que, en fin, ahí es a lo que pertenece el padre del señor Iglesias, a un grupo terrorista. Fue militante de un grupo terrorista. Bien, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que no se puede decir eso? Y además, encima, el señor Iglesias anuncia instar a su padre a que ejerza las acciones legales que corresponda contra la señora Álvarez de Toledo. ¿Por qué? ¿Por recordar la pertenencia a un grupo terrorista del padre del señor Iglesias? Oiga, pues si no le gusta, habla con tu padre, que es el que estaba en el grupo terrorista. ¿Qué le dices a Cayetana Álvarez de Toledo por recordarte la historia de tu familia? Pero si es que además esto es mucho peor, porque yo desde luego apoyo las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, porque evidentemente no hay más nobleza que la del trabajo, y yo estoy seguro que Cayetana Álvarez de Toledo ha trabajado muchísimo más que todos estos que están en el gobierno, pero todos estos juntos y todo su partido junto. Pero quitando esto, en este momento también la madre de Pablo Iglesias llama marquesa de pacotilla, de lengua bífida, y cómo no, sale Irene Montero también a decir que es que la señorita Cayetana Álvarez de Toledo pues prácticamente sabe lo mismo que Billy el niño, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, es que en este momento lo que tendríamos que hacer sería echar a esta gente del gobierno, echar a esta gente de la sociedad, porque si ellos mismos se autoproclaman herederos de los comunistas y de los socialistas, sobre todo de los comunistas, como usted muy bien ha hecho, señor Iglesias, es que, repito, tienen las manos manchadas de sangre, porque está lleno la historia de España de gente damnificada por el comunismo y por el socialismo.
Esta gente no tiene derecho a hablar de ello, ni pedir ningún tipo de prebenda. Pero ¿cómo se va a querellar el padre Pablo Iglesias cuando tendría que estar procesado por colaboración con banda armada y organización criminal en este momento? Pero si es que no se sujeta. De todos modos, más allá de este intento de crispación que está haciendo Pablo Iglesias, de ofender a los demás para crispar el debate, a mí lo que me parece más grave es la actitud que han mantenido las figuras institucionales de los presidentes. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Patxi López, presidente de la comisión correspondiente, que resulta que están ahí en un papel institucional que debería amparar a todos los diputados y que rapidísimamente en ambos casos, fueron a prestar apoyo y a dar cobijo a Pablo Iglesias y no prestaron amparo ni a Cayetana Álvarez de Toledo, ni lo hicieron tampoco a Iván Espinosa de los Monteros. ¿Nos parece que es quizás lo más grave de todo esto? Y además, ¿Cómo utilizan y retuercen las instituciones, como es el Congreso de los Diputados? Además, pretenden manipular un acta del Congreso de los Diputados, donde una persona dice que no se quite eso y pretende quitarlo encima. Pues ahora voy y lo borro. Es que hay un delito de prevaricación, prevaricación administrativa en este caso de esta señorita. Lo que me parece más grave de todo este episodio. Yo, bueno, no sé, en fin, pero yo si me vieran esa tesitura de que la presidenta del Congreso censura mis palabras y da orden de borrarlas del diario de sesiones, yo lo que haría sería repetirlas constantemente en cuanto tuviese intervención, ya fuera en pleno o en comisión, las mismas palabras. Y tantas veces como me las borren, tantas veces como las repito. Y luego me voy al escritorio, como se llama la zona del Congreso, donde se hacen declaraciones a los periodistas, y me iría al escritorio para denunciar otra vez que se me somete a censura y que yo no puedo recordar, en este caso, los orígenes familiares de los antepasados del señor Iglesias, porque el señor Iglesias se permite recordar los orígenes de los antepasados de la familia de la señora Álvarez de Toledo, pues yo hago lo mismo. Oiga, es que, vamos a ver, unos sí pueden, es que esto es lo de siempre. Yo estoy ya muy harto y muy cansado de que la izquierda se crea con el derecho de pernada de hacer y decir cualquier cosa sin que tenga consecuencias. Exacto. Por ejemplo, y eso, y como muchas otras cosas, estos días se pretende menospreciar las protestas que hay contra el gobierno por el origen del barrio de Madrid en el que comenzaron, aunque ya están extendidas a toda España, ¿verdad?, como los cayetanos, como los pijos. Por cierto, el señor Billetero, el que cobró 400.000 euros de un dictador sudamericano, llamó nada menos que hemofílicos a los que se manifestaban, lo cual denota el carácter asquerosamente peyorativo que tiene el señor Monedero y el poco respeto que tiene para con las personas que puedan padecer esa horrible enfermedad como es la hemofilia, ¿verdad? Dicho eso, claro, es que cuando uno ve a los hechos, a mí me llama la atención, porque resulta que los que se manifiestan contra este gobierno son unos cayetanos, son unos pijos y no sé qué. Pero ¿dónde vive Pablo Iglesias? En una mansión en Galapagar, a precio declarado de 600.000 euros, a precio de mercado de 1.200.000. ¿Y dónde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? En un piso alquilado de, si no recuerdo mal, 70 metros cuadrados. Mientras que el señor Iglesias vive en una mansión o un chalet enorme a precio de mercado 1,2 millones. Esa es la diferencia, y encima le montan un pollo a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque, estando contagiada de coronavirus, para poder seguir ejerciendo sus funciones y para no molestar ni a sus vecinos ni a su pareja, se va y se lo paga de su propio bolsillo, se alquila un apartamento en un hotel o una habitación grande en un hotel, se lo paga de su bolsillo, o un apartahotel, se lo paga de su bolsillo. Y encima ahora le montan un pollo, y una señora de Podemos que está condenada por atentado contra la autoridad, por insultar y vejar a agentes de policía, se permite plantear que si eso es una falta de cohecho y que la señora Ayuso debería presentar su dimisión como diputada por haber aceptado regalos, cosa que el reglamento de la Asamblea prohíbe. Oiga, en primer lugar, la señora Ayuso se ha pagado su estancia. En segundo lugar, el precio al que lo pague, teniendo en cuenta que el hotel estaba cerrado, no pretenderá usted que se apliquen las mismas tarifas que cuando el hotel está abierto y que por tanto de ahí deduzca que hay algún tipo de lucro o trato de favor para la presidenta. Es que el hotel estaba cerrado. Es que no tiene los mismos servicios. Claro, por tanto no es equiparable. Y en tercer lugar, usted, que está condenada en firme por atentado contra la autoridad, por insultar de forma inaceptable a otra mujer, acusándola en fin, de hacer favores sexuales a sus compañeros varones, que es lo que usted decía, con un lenguaje mucho más peyorativo, evidentemente. Y está condenada por eso, y aún está en el escaño de la Asamblea de Madrid, cuando además también tenemos imágenes suyas de esta señora vandalizando un cajero automático, aunque no haya tenido eso sentencia judicial, pero esa es la ejemplaridad que usted tiene. Usted está condenada por atentado a agente de policía o a agente de la autoridad, y usted sabemos que se dedicaba fehacientemente a vandalizar cajeros automáticos, y está ahí en un púlpito de presunta superioridad moral exigiendo la dimisión de otras personas por cosas que no son exigibles y que no son reprobables, como el caso de la señora Ayuso. Pero no, es que no tienen vergüenza esta gente, es que no tienen vergüenza.
Pero es que además, vuelvo otra vez a Juan Carlos Monedero, porque con las caceroladas, porque decía que eran descerebrados e indecentes, y vuelvo a la señorita Serra, lo que le decía precisamente a la policía municipal, que una retahíla de insultos, yo he leído el sumario de ese procedimiento, y una retahíla de insultos incalificables, que no se pueden decir en público, incluso le llegó a amenazar de muerte a una de las policías municipales. ¿Me permites un inciso, querido Fernando? Si no recuerdo mal, la señora Serra, lo voy a decir de forma elegante o de forma correcta, porque de forma chabacana ella lo dijo de otra manera. Señorita, lo que sea. Pero la señora Serra acusaba a las agentes de policía que estaban ejecutando una orden judicial, que es perfectamente legal, por cierto, y ella estaba, con sus compinches, estaba tratando de impedirlo. Ella acusaba a las mujeres policía de tener sexo con sus compañeros varones a cambio de favores profesionales. Lo voy a decir de esa manera, que creo que es más educado y más correcto para el sitio en el que estamos, ¿verdad? Eso, si cualquier persona no de izquierdas acusa a una mujer de obtener beneficios profesionales a cambio de favores sexuales, las feministas de cuota, poltrona y subvención ya estarían rasgándose las vestiduras. Pero cuando sois de izquierdas, se puede perfectamente vejar a otra mujer y hacerlo con insultos absolutamente misóginos y machistas y no pasa absolutamente nada. Esa es la diferencia. Pero es que además no debemos tolerar esto. Es que igual que no debemos tolerar, antes hablábamos de Pablo Iglesias diciendo que era heredero del comunismo y defendiendo a su padre, y también tenemos que tolerar a Juan Carlos Monedero, a Echenique, tenemos que tolerar a Isa Serra. Es que no debemos tolerar todo esto, es que tenemos que entrar ya en otra situación de decirle a toda esta gente que ya vale, ya basta, hasta aquí han llegado. Sí, no podemos aguantarles más. Ahora que has citado otra vez al señor Echenique, es que la obsesión que tienen en Podemos con determinados asuntos en relación al sexo es un poco preocupante. Bueno, porque ese vídeo de Echenique cantando, en fin, esa canción que es pidiendo a una mujer que le practicase determinados actos sexuales con la boca, ¿verdad? Y luego encima estos dan lecciones. Es que es una cosa absolutamente basurienta, ¿no? Lo siguiente, por Dios. Bueno, como ven, se trata de la escalada en la crispación del debate político que está impulsando Podemos y que personalmente está encargando de caldear Pablo Iglesias. Esto recuerda a tiempos aquellos cuando Zapatero le confesó a Iñaki Gabilondo: oye, conviene que haya crispación, ¿no? Pues están generando crispación pensando quizás que les puede convenir para algo. En fin, frente a esta escalada de crispación política, vamos con la otra, con la desescalada. Ya saben, mañana viernes se espera que sea el Ministerio de Sanidad que anuncie cuáles son los territorios que pasarán de fase el próximo lunes. Cataluña ha pedido el pase a fase 2 de Gerona, Cataluña Central, Garraf y Alto Penedés, Andalucía que lo hagan Málaga y Granada, Castilla y León solo el Bierzo, Castilla-La Mancha que lo hagan Ciudad Real, Albacete y Toledo, y la Comunidad Valenciana sí ha pedido el pase de sus 3 provincias a la fase 2. La consejera de Sanidad, Ana Barceló, se ha mostrado optimista ante la disponibilidad hospitalaria, la capacidad de hacer pruebas PCR y la bajada de la tasa de reproducción, que se ha situado en torno al 0,84. Aunque existe algún enclave con peculiaridades geográficas, como es el caso de Vinaroz, zona vecina a Teruel y Cuenca, provincias de otras comunidades como Aragón y Castilla-La Mancha, y eso ha llevado a flexibilizar la norma. Bueno, pues hoy el ministro de Sanidad me ha comunicado esta misma mañana que este enclave podrá moverse y podrá trasladarse, podrá viajar a Teruel para poder llevar a cabo pues las compras y cubrir las necesidades de servicios que requieran. Tiene el hecho de haber determinado la provincia como unidad geográfica hace que una localidad que esté muy pegada a otras provincias, pues a lo mejor se encuentra con que su núcleo de actividad más natural está en la provincia de al lado, a la que a lo mejor no puede cruzar. En fin, Fernando, tú que conoces muy bien la Comunidad Valenciana, sabes que Vinaroz está efectivamente más cerca de Teruel o de Cuenca que de otros sitios, ¿no? Totalmente, además es una preciosa provincia donde se come muy bien marisco y donde, en fin, pues magnífica gente, además, extraordinaria gente que encima se ve arrastrada en todas estas cosas. Pero aquí es que a algunas comunidades se les premia y a otras se las castiga, porque el índice que teníamos y que estábamos manejando para esta
comillas, desescalada, cuando la desescalada yo creo que la tienen los miembros del gobierno, porque indudablemente ya nos lo han enseñado, es que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana estaba en el 0,20, la Comunidad de Castilla-La Mancha está en el 0,37, Aragón en el 0,56, las provincias vascongadas el 0,19, Cantabria el 0,18, 0,65 teníamos en Baleares, en la Comunidad de Baleares. Pero es que encima Madrid estaba por debajo de todas ellas en el 0,17 y había aumentado la cantidad de PCRs, había contratado a mayor número de sanitarios, había traído, en este momento yo creo que llevaremos 11 o 12 aviones lo que ha traído la Comunidad de Madrid, y evidentemente ha creado... 15 ya. 15 aviones, sí, yo es que tengo desde hace 2 o 3 días, evidentemente pasan 2 o 3 días y pasan 2, 3, 4, 5 aviones, y estaba haciendo los deberes, evidentemente Madrid ha sido la zona cero en España. Pero es que precisamente estamos haciendo los deberes, y las tasas y los números, y prueba de ello es que Madrid entero ya está en la calle, que es cosa que deberían aprender este gobierno, porque Madrid no puede parar y sabe que no debe parar, está ya en la calle, está trabajando, está intentando trabajar, y lo que tenemos por parte del gobierno son constantes trabas. Todavía no nos van a decir si entramos en la fase 1, 1,5, 2,5, si la 3 es la 2, la 1 la 2, la 3 la desescalada, la quinta o la cuarta, porque claro, con estos hay que llevar el manual de instrucciones primero para entenderles al señor Simón, al señor Sánchez y a toda la izquierda, porque es que es incomprensible. Pero claro, aquí necesitábamos también abrir los centros comerciales, abrir las tiendas, y prueba de ello que Madrid ya se ha tirado a las terrazas y ya está la gente intentando superar hasta psicológicamente todo lo que está pasando. Luego entonces, por lo tanto, aquí lo que necesitamos ya es que de una vez por todas, de una vez nos dejen tranquilo todo este gobierno, y que nosotros mismos sabemos hacer los deberes con nuestros propios gobiernos y poder llegar a una desescalada mucho mayor que la necesitamos. Yo creo que hubiera sido mucho más lógico y mucho más sensato, como por otra parte le escuché decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que cuando tú estableces unas reglas o estableces unas formas de hacer las cosas, al final lo que haces es crearle dificultades a mucha gente que por casuísticas varias no puede cumplirlas. Vamos a ver, hubiera sido mucho más lógico, por ejemplo, si hay que mantener una distancia de seguridad, muy bien, pues que cada persona mantenga la distancia de seguridad de la forma que crea mejor para ella y que crea aplicable. Ahora hemos tenido que cambiar los horarios de salida, estos horarios soviéticos que nos puso el gobierno para hacer determinadas cosas a determinadas personas en determinadas franjas horarias. Y ahora, claro, llega el problema de que, evidentemente, el gobierno decretó unas horas de salida para los niños concretas, ahora ya las condiciones climatológicas han cambiado, ahora ya empieza a hacer calor, y salir a esas horas para los niños es absolutamente inviable. Y la Comunidad de Madrid, al final, ha cambiado los horarios, puesto que el gobierno central no se venía a hacerlo, se ha usado esa capacidad legislativa que parece que al final tenía, pero que en un principio fue el gobierno central quien los determinó. Entonces, y todo así, es decir, oiga, si yo, por ejemplo, si cualquier persona vive en entornos no muy grandes, en ciudades no muy grandes o en pueblos pequeños, ¿por qué no se puede salir a cualquier hora a hacer deporte siempre y cuando yo mantenga una distancia de seguridad con respecto a los demás? ¿O por qué en estos primeros meses, en las primeras semanas del confinamiento, por qué no podías salir a correr o a montar en bici por un montón de caminos que hay en los pueblos que rodean a Madrid, que son pueblos pequeños? ¿Por qué no podía salir con la bici a hacer deporte y hubo que esperar hasta que el Estado soviético nos lo autorizara? Oiga, pero es que en un camino que voy yo solo, ni voy a contagiar ni me voy a contagiar. Entonces, ¿qué sentido tenía todo esto? Pues es lo que hemos escuchado antes, que este gobierno, como decía Jesús Ángel Rojo, que es muy cierto, ha intentado combatir esta epidemia con métodos del siglo XV, evidentemente. Bueno, seguiremos muy pendientes de esa desescalada, veremos mañana cuáles son los territorios que finalmente pasan de fase, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos de inmediato para contarles que el Gobierno sigue adelante con la purga que está llevando a cabo entre la cúpula más alta de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que pretende hacer el Gobierno con esto? Es simplemente el primer paso para proceder posteriormente a la desmilitarización del cuerpo de la Guardia Civil y quizás para su futura integración con la Policía Nacional. Pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo.
no hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. En estos días en los que nos hemos encontrado confinados en nuestros domicilios se nos han juntado multitud de tareas, que si el teletrabajo, los deberes de los niños, la compra, las labores caseras, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque recomendamos que si quieres estos días quedarte en casa, lo hagas y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Joseph Stalin
justificaba sus purgas argumentando que limpiaba el camino de elementos disidentes. Los declarados como enemigos del pueblo fueron en su gran mayoría destacados dirigentes de su propio Partido Comunista y oficiales de las Fuerzas Armadas. Acaparó todos los poderes y utilizó para sus intereses al fiscal general. La purga dentro del ejército eliminó a comandantes con experiencia para reemplazarlos por oficiales leales políticamente, aunque su capacidad militar fuera dudosa. La pérdida de confianza se convirtió en motivo suficiente para remover de su puesto a brillantes militares. Esta misma semana, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, recurría a la pérdida de confianza para justificar el cese fulminante del coronel Diego López de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Cumpliendo con su obligación, había colaborado con la justicia para investigar si el gobierno había cometido algún delito al no cancelar la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de conocer el riesgo sanitario que conllevaba su celebración. Esa arbitraria decisión provocó la dimisión del número 2 del cuerpo, el director adjunto operativo de la Benemérita, teniente general Laurentino Ceña. Decidió hacerlo para proteger a toda su cadena de mando, que al parecer amenazaba con presentar la dimisión en bloque. Pero la purga no había terminado. Ayer el número 3, el jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, perdía también su cargo. El general Santa Fe era el relevo natural de Laurentino Ceña, pero el ministro del Interior decidió que el puesto de DAO, de director adjunto operativo, no sería para él, sino para el general de división Pablo Salas. Le sustituirá como número 3 en el mando de operaciones el general de división Félix Blázquez. No es la primera vez que el ministro Marlaska destituye a algún mando de la Guardia Civil por pérdida de confianza. El 2 de agosto de 2018 cesó al coronel de la Unidad Central Operativa, la UCO, Manuel Sánchez Corbí. La razón fue la filtración de una comunicación interna en la que Corbí informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados correspondiente a la unidad, algo que Marlaska no toleró, pese a que su relación venía de años por sus respectivos papeles en la lucha contra ETA. En la localidad madrileña de Tres Cantos, numerosos ciudadanos llevan 2 días manifestándose frente a la comandancia de la Guardia Civil en señal de protesta por las purgas de la Benemérita. Con gritos de España unida jamás será vencida y Marlaska dimisión, han protagonizado caceroladas y aplausos para los mandos relevantes y relevados de la Benemérita. Y una cosa más, hoy OK Diario asegura que Podemos está exigiendo a Pedro Sánchez que desmilitarice a la Guardia Civil. Eliminar su carácter castrense sería un primer paso para su integración en el Cuerpo Nacional de Policía. Don Fernando, ¿qué impresión le da esta cadena de purgas que estamos viendo en la Guardia Civil? Bueno, esto es una auténtica barbaridad. También hay que recordar que Marlaska, el señor ministro, aparte de cesar al señor de los Cobos, ha dado permiso a las familias de los etarras para viajar y ver a sus familiares en plena pandemia. Y esto, evidentemente, cuando días después cesa precisamente a un miembro destacadísimo de la Guardia Civil, que nosotros en esta mesa precisamente le hemos defendido, por ejemplo, en el tema de Cataluña. También estuvo en la lucha contra ETA. Es que el currículum de esta persona, de Pérez de los Cobos, es que yo le tacharía de excelentísimo señor Pérez de los Cobos, es que los españoles le debemos mucho a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y evidentemente a los mandos de la Guardia Civil y a los mandos de la Policía Nacional, porque han estado primero luchando contra ETA, segundo donde se les ha llenado, como se les ha llamado, como es el caso de Cataluña, y ahora mismo precisamente se tienen que servir de ellos para ser moneda de cambio precisamente con los etarras y con Bildu. Pero lo peor de todo esto no es esto, sino que es que el señor Pérez de los Cobos depende como policía, jefe de la Policía Judicial, y evidentemente, según hemos tenido conocimiento, depende directamente de su señoría, de un juez. ¿O es que el señor Marlaska no se acuerda cuando él instruía el caso Faisán? Porque ese sumario lo he tenido yo en la mano y había prohibido absolutamente que se filtrara nada. Luego se filtró, evidentemente, porque era un absoluto escándalo. Señor Marlaska. Pero evidentemente el señor Pérez de los Cobos no colaboró con usted, ni las sucesivas llamadas de un teniente general, ni de un general, ni de la directora del Instituto Armado, que bien podía hacer en dimitir, porque es un cargo político, cuando tendría que estar al frente del Instituto Armado un general de la Guardia Civil, porque posiblemente se encontraría ante un delito de revelación de secretos y de obstrucción a la justicia. Al igual que se lo puede encontrar el señor Marlaska en este momento, porque el señor Pérez de los Cobos bien podría haberle contestado al señor Marlaska
que no le iba a dar esa información porque él no puede revelar por orden judicial, prueba de ello que el juzgado número 51 se lo tenía prohibido, que él no podía revelar ninguna información, porque así lo dictamina la ley. Pero eso debería saberlo el señor Marlaska, que es juez. Claro, pero como aquí vale todo, vale cercenar a la Guardia Civil, hacer que dimitan, porque ¿cómo que pérdida de confianza? Cuando este señor ha estado defendiendo la marca España donde la necesitábamos, que era en el País Vasco y en Cataluña. Si este señor ha sido un ejemplo vivo para todos los españoles, en unas circunstancias, porque no quiero recordar cuáles eran las imágenes en Cataluña, el vandalismo existente. Y yo tenía amigos que estaban en el Piolín, que me estaban mandando fotografías. ¿Y cuáles eran las instrucciones? De contención, de esperar, de que no saltara absolutamente nada. Y era el señor Pérez de los Cobos, cuando al mismo tiempo estaba poniendo coto a todas las aspiraciones secesionistas de toda esta gente. Entonces, claro, lo que no va a caer el señor Pérez de los Cobos es un delito de revelación de secretos y obstrucción a la justicia, como sí puede caer el señor Marlaska. Pero es que la infamia del señor Marlaska está cuando él ha instruido un sumario como el de Faisán, pedir precisamente que no hubiera filtraciones, como así debe ser, como así deben ser todos los sumarios, y precisamente solicitarlas cuando está en el gobierno. Porque esta gente son unos auténticos miserables, no creen en la justicia, ni mucho menos en la justicia igualatoria para todos. Creen en su justicia, en su manipulación, y creen, en definitiva, en que todos tenemos que hacer lo que ellos digan. Y eso no es así, porque nosotros tenemos nuestros propios derechos y libertades, igual que las tiene el señor Pérez de los Cobos, y su obediencia debida, que en este caso es ante una juez. Yo lo que no puedo entender es cómo argumenta eso de pérdida de confianza para cesar a Pérez de los Cobos. Vamos a ver, salvo que hayas hecho algo contrario a la ley, ¿por qué te genera pérdida de confianza que la Guardia Civil cumpla con la ley, emita un informe que le pide una juez y no dé cuenta de ese trabajo al Poder Ejecutivo cumpliendo la ley y una orden expresa de la juez que encarga el informe? Porque si yo no hubiera hecho nada ilegal, o si yo no hubiera cometido ningún tipo de prevaricación, ningún tipo de acto doloso o de negligencia en el ejercicio de un cargo público, a mí no me podría plantear ninguna pérdida de confianza que la Guardia Civil cumpla con su tarea y que no se me informe de eso, además. Porque el Poder Ejecutivo no tiene por qué, o sea, legalmente no tiene que conocer el ministro del Interior en qué está trabajando una unidad de la Guardia Civil para esclarecer las posibles responsabilidades penales a que diera lugar la actuación, en este caso, del secretario general del PSOE de Madrid y también delegado del Gobierno del PSOE en Madrid, que todo hay que recordarlo. El señor Franco. Claro, Franco el de ahora. Porque el de antes ese es otro, ¿no? Pero, claro, es que no lo puedo entender. ¿Por qué no confías en él? ¿Y por qué le cesas? ¿Y por qué tienes que tener ese informe? ¿Y por qué tienes que tener conocimiento de ese informe? Porque además es que es muy curioso que una vez que le cesan y el gobierno se hace con el informe, automáticamente, o casualidad, la cadena SER ya lo tiene para filtrarlo, o casualidad. Y a partir de ahí comienza una labor sistemática de acoso y derribo al contenido de ese informe para intentar desacreditarlo y, por tanto, entiendo yo que crear una corriente de opinión contraria a que se investigue si el delegado del Gobierno actuó conforme a derecho al no prohibir esas manifestaciones cuando había evidencias más que palpables de que había un riesgo de salud al permitir esas concentraciones del 8 de marzo. ¿Verdad? Pero aquí a lo que estamos es a tratar de tapar todo este follón, y para eso los que cumplan la ley y los que hagan los informes que solicita una juez para dilucidar un caso, pues son apartados, y esto sirve como aviso a navegantes. Y luego, por otra parte, es que también me da mucho asco que justo ahora haya sido cuando el señor Marlaska ha anunciado ya por fin, ahora sí, la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los sueldos, en mi opinión, elevadísimos que cobran las policías autonómicas. Ahora sí, cuando por otra parte, primero, eso ya lo había aprobado el gobierno del Partido Popular, y si hasta ahora no se había llevado a efecto es porque el gobierno de Pedro Sánchez no ha querido. Este mismo gobierno de Pedro Sánchez, que ha gastado 20.000 millones de euros más desde que está en el poder, pero no ha tenido la deferencia de cumplir algo acordado por el gobierno anterior, que era el incremento salarial. ¿Vale? Y lo anuncia precisamente ahora. ¿Pero qué se cree? ¿Que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen la misma baja
consideración moral que tiene este gobierno y porque les subas la nómina van a dejar de denunciar tus abusos y tus corruptelas o van a dejar de investigar las posibles negligencias en las que hayas incurrido al no prohibir manifestaciones por motivos de salud en las inmediaciones de primeros de marzo? ¿Qué se piensa? ¿Que la Guardia Civil es Podemos? Pues gracias a Dios no. Pero es que aquí hay dos cosas importantísimas que nos estamos jugando en este caso. Una es la intromisión al Poder Judicial, lo digo así de claro, intromisión al Poder Judicial, a una juez, a un juzgado y a la Policía Judicial, por parte además del ministro y de un teniente general y un general y una directora del Instituto Armado. Casi nadie, que son los primeros que tendrían que velar por nuestros derechos. Con lo cual, ¿en manos de quién estamos? Y segundo, no nos olvidemos, el señor Franco, posiblemente, y prueba de ello que la denuncia está ahí, la he leído, porque son varias, pero estamos hablando de un homicidio imprudente, lo que ha cometido, y en esa investigación de este homicidio imprudente es donde está el señor Pérez de los Cobos a través del juzgado. Y esto es la moneda de cambio que necesitaba el señor Marlaska versus el señor Sánchez para que todo este chiringuito no se le caiga, porque como haya una sola imputación al señor Franco por homicidio imprudente o lesiones imprudentes o prevaricación, que son la mayoría de las demandas que yo tengo conocimiento, los tres delitos que se le ejemplifican, esto se viene abajo, y esto es un escándalo. Y en este momento, lo que ha hecho el señor Pérez de los Cobos, que hay que darle la enhorabuena por haber estado, primero por su hoja de servicios, y segundo por haber plantado cara a esta gente. Lo que está haciendo el señor Pérez de los Cobos es defender nuestros derechos y libertades, y oponerse precisamente a toda esta caterva de gente que no cumple ni la ley. Y además para que se vea cómo de diferente es este gobierno respecto al anterior en cuanto al respeto a la separación de poderes, en cuanto a la obligación de actuar de oficio de la Guardia Civil o de actuar como policía judicial, es que si no recuerdo mal, me corregís si es así, si no recuerdo mal, la juez Medel fue la misma que investigó el tema del máster de Cifuentes, ¿verdad? Correcto, y el de Pablo Casado. Sí. Bien, y cuando la juez Medel investigó esos temas, encargó también informes a la Guardia Civil, ¿verdad? Y el gobierno de Mariano Rajoy no cesó a ningún alto mando de la Guardia Civil por hacer los informes que le pedía una juez. Seguramente que yo recuerde, ningún no se miembro cesó del nadie. gobierno de Rajoy debió llamar a la Guardia Civil a preguntar, oye, ¿qué hay de lo mío? Supongo que no se produjo. Eso no lo sabemos. Si ya, lo que sí sabemos... En caso de que se produjera, la respuesta que obtendría sería la misma que estos, diciendo nada, no se puede decir nada, se cuelga, pero efectivamente no hubo ningún cese. No hubo ningún cese. Igual el gobierno anterior, nunca mejor dicho, de Rajoy, llamó a la Guardia Civil o no, nunca mejor dicho, pero no hubo ningún cese, ¿vale? Y se dejó trabajar a la justicia y se dejó trabajar a la juez y, por cierto, la misma izquierda que ahora pone a caer de un burro a la juez Medel simplemente por dilucidar la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del Partido Socialista Madrileño, que todo hay que recordarlo, para dilucidar esa actuación y ver si ha sido ajustada de derecho y ver si hay alguna posibilidad... No solo eso, están poniendo en marcha la abogacía del Estado para para defender al delegado del Gobierno y para investigar si la juez Medel está tomando las decisiones oportunas. Porque además Rosa o sea, María Soane... utilizan el aparato del Estado en la abogacía. Sí. Rosa María Soane, no nos olvidemos que es abogada del Estado, y siguiendo instrucciones de la abogada del Estado, es la que estuvo además precisamente en el juicio del 1 de octubre del tema de Cataluña, está diciendo que hay una causa general contra el gobierno. Pero qué barbaridad está diciendo esta señorita. Causa general no, lo que hay son muertos encima de la mesa, donde son derechos pisoteados de miles de españoles que tienen familiares muertos y otros miles de españoles que nos han estado manipulando con cifras, con mentiras, con mítines. Ya se están moviendo todas las cloacas que ellos pueden utilizar, la Abogacía General del Estado, moviendo a los generales, moviendo al ministro del Interior. Claro, aquí pasará que para llegar a imputar al señor Sánchez tendremos que conocer toda la cadena de decisiones, y eso no lo podremos saber nunca, pero lo que ha hecho este coronel ha sido volver a salvar al pueblo español de las garras de estos insensatos y darnos a nosotros expectativas de que todavía queda gente con honor, prueba de ello, que la Guardia Civil, su lema es el honor es mi divisa, está por encima de los políticos y que solamente ellos piensan en España y en el derecho de los españoles. Y eso es digno de alabar hoy en día. Ahora que decís, estaba pensando, acabo de recordar lo de la abogacía del Estado, cuando entra Sánchez al gobierno después de la moción de censura,
apoyada por los golpistas y por el comando político de ETA y por Podemos y todas estas cosas, una de las primeras cosas que hace la Abogacía del Estado es ordenar a la Abogacía del Estado que cambie la tipificación penal en el juicio por el golpe de Estado, que lo rebaje de delito de rebelión al de sedición. La Abogacía del Estado, cuando apuntabas tú a la señora Seoane, ¿verdad? Que estaba ahí. Ese fue el quid de todo el tema de claro, Cataluña. Porque el abogado del Estado anterior, que estaba llevando la causa y que mantenía ante el Tribunal Supremo la acusación de rebelión, se negó a rebajar la categoría penal y, por tanto, fue cesado o dimitió, que yo más bien diría que fue cesado, y se puso a la señora Seoane. Entonces, ya vemos que hay demasiados casos en los que el Gobierno está subvirtiendo el orden de las cosas, está obligando a altos funcionarios del Estado a dejar de actuar como tales para pasar a ser funcionarios del partido. Y eso es muy grave en una democracia. Y eso que decía antes el vicepresidente de que algunos querían dar un golpe de Estado, lo que de verdad pone en riesgo la democracia es precisamente eso, un gobierno que no respeta la separación de poderes, un gobierno que se intenta apropiar de los diferentes resortes del Estado para usarlos en su beneficio, rompiendo el criterio o la obligación de los funcionarios de deberse al interés general y no al interés del gobierno, y todo ello, evidentemente, para ocultar, tapar o dejar sin consecuencia penal las negligencias y los ilícitos en los que puede haber incurrido todo este gobierno en relación al coronavirus. Eso es lo más grave, porque yo enlazo un poco con el planteamiento que hice en mi anterior intervención. Es que no acabo de entender cómo es posible que al señor Marlaska le plantee un problema de confianza, que la Guardia Civil haga su trabajo, y que si una juez le encarga un informe a la Guardia Civil, lo haga, y que si el mando operativo de la Guardia Civil en Madrid, el señor Pérez de los Cobos, no te informa de que se está haciendo ese trabajo por orden de una juez, ¿por qué eso te genera pérdida de confianza? ¿Qué tienes que ocultar? Porque es que si no lo puedo entender más que, evidentemente, que quieren evitar la posibilidad de que se investigue penalmente al gobierno. Yo creo que otra explicación no hay, y eso, evidentemente, eso es lo que no les genera confianza. ¿Qué es lo que no me genera confianza? Oye, que me haces informes cuestionando la actuación de mi delegado en Madrid, que no me avisas de que esto se está haciendo, es más, que a lo mejor puede que esté molesto porque no me has llamado para ver qué ponemos en ese informe y que la juez acabe concluyendo que no hay causa justificada para abrir un sumario o para pasar a procedimiento de fase oral e imputar ya directamente en fase oral al delegado del gobierno por los delitos que corresponda. Es eso lo que no te genera confianza, ¿verdad? Pero es que son tan torpes que llegamos a la máxima de explicatio non petita accusatio manifesta. Ellos mismos saben que ya con este tipo de actuaciones ya sabemos que lo que quieren es ocultar la verdad y ocultar que el señor delegado del gobierno prohibía el hecho de que algunas religiones celebraran un congreso y permitía las manifestaciones del 8M, cuando la responsabilidad es directa del delegado del gobierno versus instrucciones del señor que vive en la Moncloa, el señor ocupa de la Moncloa. Porque la recibe directamente, porque son la mano ejecutora directamente del señor ocupa de la Moncloa. Y entonces, a partir de aquí, empieza toda la cadena de errores que han cometido hasta el máximo de ocultarnos datos, de mentirnos, de manipularnos, de robarnos nuestra libertad, de intentar cesar, como muy bien dice usted, señor César. ¿Qué es eso de la pérdida de confianza a gente que tiene acreditado no la confianza, el honor? Primero, por pertenecer a la Guardia Civil, segundo, por su actuación, y tercero, porque a día de hoy lo han demostrado. El honor que no tienen los políticos como Sánchez, como el señor Pablo Iglesias o como el señor Franco, que lo único que hacen es mentir, manipular y ahora mismo ocultar la verdad. Yo la verdad es que espero que cuando este gobierno pase, si Dios quiere más pronto que tarde, pues el señor Marlaska no vuelva a ponerse la toga. Porque ya sería el colmo que después de todas las barrabasadas, por decirlo más coloquialmente, pero para que se entienda, después de toda la inefable hoja de servicios que está teniendo el señor Marlaska como ministro de Interior, a mí me parecería especialmente nauseabundo que este hombre volviese, creo recordar que era la Audiencia Nacional donde estaba antes como juez, ¿verdad? Y que volviese a instruir causas de especial relevancia, como son la naturaleza de las causas que lleva la Audiencia Nacional, que fundamentalmente, si no recuerdo mal, es narcotráfico, terrorismo y blanqueo de capitales, si no me falla la memoria, ¿verdad? Que son asuntos especialmente graves y delitos especialmente aparatosos y que suelen incluir, en fin, infraestructuras criminales
suficientemente grandes que justifiquen precisamente la existencia de ese tribunal, que para algunos catedráticos del derecho, hasta donde yo he hablado con ellos, algunos tienen dudas de que no sea de facto un tribunal de excepción, y nunca han entendido muy bien por qué existe la Audiencia Nacional, que de facto podría ser un tribunal de excepción, y que la Constitución los prohíbe ese tipo de tribunales, ¿no? Que haya tribunales específicos para áreas concretas, exactamente, no se entiende. Pero bueno, hecha esa disquisición, que a mí siempre me gusta recordarla, porque han pasado tantas cosas tan nauseabundas en la Audiencia Nacional, con tantos jueces que, en fin, han hecho dejación de funciones. Yo he conocido a fiscales de la Audiencia Nacional y algún fiscal jefe del cual he tenido relación, no voy a dar nombres porque en este momento está en la empresa privada en buenos despachos de abogados, y se han tenido que ir, porque la presión política sobre la Audiencia Nacional era brutal, y no iban ellos a manchar. No digo que uno, varios fiscales de la Audiencia y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ellos lo saben si nos están viendo, que posiblemente nos estén viendo. ¿Cuál era la presión política sobre la Audiencia Nacional, también sobre el Tribunal Supremo, en menor medida, porque estamos hablando que es un tribunal de varios jueces, pero también la ha habido, y sobre el Tribunal Constitucional? Y sobre el Tribunal Constitucional, que son los 3 tribunales más importantes que tenemos en nuestra nación. Y estos fiscales jefes y fiscales de sala me han comentado cómo han recibido llamadas de políticos, para que dicho caso se ralentizara, o para que tenemos el mismo caso del juez Garzón, el prevaricador número 1, el señor Garzón, que metía los informes debajo de la mesa o en su cajón, los sacaba cuando había que sacarlos, como también muy bien el tema del caso de los GAL, el caso Faisán, ralentizaba, y evidentemente se ha saltado la ley. Bueno, por eso es un prevaricador. En los tiempos de Garzón los leíamos en la portada del País. Exactamente. ¿Quién los filtraba? Esas famosas filtraciones que están prohibidas y son delito, pero que nunca se sabía quién los había filtrado, ¿no? Pues vuelvo a los fiscales y a los fiscales jefes. Ellos tenían conocimiento y muchos se fueron. Y muchos se fueron de la Audiencia Nacional. Prueba de ello, que nos han dado testimonio de ello en muchas televisiones y en muchas radios. Ahora que has citado al juez Garzón, al ex juez Garzón, mejor dicho, porque mucha gente sigue llamando juez Garzón y ya no lo es. No entiendo. Es ex juez y prevaricación, por prevaricación, claro. Y condenado por prevaricación, sí. Además, el delito más importante, que es contra los derechos de un detenido. Sí. Porque la gente se cree que es por la memoria histórica. No, señor, es que por encima del tema de la memoria histórica, que de por sí puede ser más, menos o igual de grave, por espiar conversaciones entre abogado y cliente. Pero este tío que se cree, bueno, como es miembro de la izquierda, se cree con derecho a todo. Y luego encima va dando lecciones, ¿no? Cuando tiene esa hoja de servicios tan infame de que todo el mundo en el derecho penal, todo el mundo conoce lo pésimo instructor que es, lo mal que redacta ese hombre, el caso Nécora, que se quedó popularmente conocido como caso Quisquilla, porque es que no se pudo condenar a nadie por la instrucción chapucera que hizo el señor Garzón, que no aportó las pruebas suficientes, como era su obligación como juez instructor, para vencer la presunción de inocencia y para condenar a esos criminales. Y mira que llevó cámaras, apareció en helicóptero, montó toda la gran operación mediática para que luego quedara en nada por mala instrucción. Y el narco se fue a su casa, tan ricamente. Dejó, y también conocemos los nombres, también he tenido contacto yo con ellos, a los testigos protegidos, que imputaron precisamente, que fueron los que se la jugaron, los testigos protegidos, todo el mundo conocemos esos nombres, pues los dejó tirados también, porque esta gente, ya no voy a subrayar al señor Garzón, pero ya tenemos al señor Garzón, el señor Marlaska y jueces para la democracia, se salta la ley cuando ellos quieren saltarse la ley. Porque critican precisamente las sentencias del Tribunal Supremo y critican las sentencias de sus propios compañeros y hacen lo que les da la gana. Una pregunta, ahora que has citado a Jueces para la Democracia, si tú eres juez, pero no estás asociado a Jueces para la Democracia, ¿que eres un juez para la dictadura o cómo es esto? ¿Qué pasa, que los jueces que no son de Jueces para la Democracia, que son jueces para la dictadura? ¿O cómo es esto? Luego no lo puedo entender. Los jueces para la democracia habría que hablar cuántos de ellos son demócratas de verdad. Porque es que el problema de ellos es que se arrogan un apelativo que muchos de ellos ni lo tienen. Porque, prueba de ello, tenemos conocimiento también de muchas de las sentencias y son auténticas barbaridades que luego muchos de los jueces, sobre todo de primera instancia, han sido revisadas en el Tribunal Supremo y no han llegado a ningún lado. Claro, pero tú fíjate cómo... Esta es la caterva de gente que tenemos en este momento, que se llama izquierda, o extrema izquierda, si no toda la izquierda en este momento es extrema. Pero es que esa prepotencia de la izquierda es evidente hasta en los nombres que cogen para las propias asociaciones que ellos fundan, crean o promueven. Porque esto de Jueces para la Democracia, además, ¿qué pasa? Que los que están ahí, ellos son los verdaderos demócratas, ¿verdad? Los que están en la
APM no. No están por la democracia. Claro, por la otra asociación, que por otra parte es la mayoritaria, la otra asociación de la magistratura, que se ha posicionado a favor del señor Pérez de los Cobos, hay que decirlo, bravo, señores, y que pedían su restitución a su puesto. Bravo, señores de la APM. Pues valientes. Pues la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, incluso hasta en el nombre que eligieron para su propia asociación, denota pues los objetivos que tienen, que es defender al colectivo judicial, y hasta en el nombre Asociación Profesional de la Magistratura. Punto. No vamos de que nosotros somos los demócratas ni que repartimos carnes de nada, como hacen los de Jueces para la Democracia. Que además engloba la mayoría. Además eso es la mayoritaria, sí. Claro. Y a todo esto, ¿dónde está la directora de la Guardia Civil, María Gámez? Pues en este momento yo creo que se tiene que estar metiendo debajo de la silla por la vergüenza que tiene que sentir con todo esto. Porque esta señora es que no es digna de dirigir el Instituto Armado. La mayor crisis que se produce en décadas en la Guardia Civil, ¿y dónde está la directora? Es lo que a mí me llama poderosamente la atención. No tengo ni idea dónde estará. ¿Se habrá fugado a Laos? Pues ahora que dices, la mayor crisis desde Roldán. Por eso, lo digo. Es mayor, porque Roldán al fin y al cabo fue un ladrón, un chorizo, y no tenía una cadena de mandos que le está dimitiendo, puesto que yo tengo conocimiento, y ya no hablo de la escala de oficiales y generales, sino las menores escalas, que van prácticamente desde cabo a teniente. También tengo amigos de tenientes a generales, que también se están planteando dimitir, porque con esta gente, con esta gentuza, tú ya no puedes seguir trabajando. Y evidentemente muchos de ellos que se han jugado la vida con el terrorismo de ETA, o se han jugado la vida en operaciones internacionales, prueba de ello que España está metida en operaciones internacionales contra el terrorismo yihadista en países musulmanes, ven todas estas circunstancias y ven a sus propios mandos que han sido ejemplo de honor, vuelvo a repetirlo, ejemplo de honor, y se están planteando dimitir y volver otra vez a las unidades de tráfico, a las unidades de patrulla, y si pueden estar cerca de sus pueblos y dejarse ya de jugarse la cara por esta caterva de políticos que está mandando en este momento el Instituto Armado. La verdad es que la Guardia Civil no se merece todo esto que está pasando, y es cierto, yo creo que desde la época de Luis Roldán, desde el PSOE también, para variar, no se veía, en fin, el Duque de Ahumada defendió a un cabo. Y fue el que creó la Guardia Civil y defendió a un cabo, y lo defendió hasta las últimas circunstancias. Vuelvo a repetir, señor Pérez de los Cobos, bravo, es usted un ejemplo, un auténtico ejemplo. Defendió a un cabo por no dejar entrar en el teatro, al presidente, porque no correspondía. No, porque le habían dicho que no podía entrar y no podía entrar. Y oiga, pero usted no sabe con quién está hablando. Claro, a mí me han dicho que no me mueva mueva de aquí. aquí. Del español, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Pero a mí me han dicho que aquí no pasa nadie y no pasó nadie. Y efectivamente el Duque de Ahumada tuvo que defender al cabo, reivindicando que había cumplido con su obligación, efectivamente. Fíjate, cómo se repite la historia. Como también... ¿Cómo degenera la especie? Y como también tenemos que recordar cómo mandos de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista han defendido sus propias unidades frente a la intromisión del poder político que estaba pactando con ETA, antes de Faisán. Ese fue el desencadenamiento del caso Faisán. Bueno, María Gámez, directora de la Guardia Civil, ¿dónde anda usted? Interesaría también que compareciera en público para explicarnos qué está pasando en la Guardia Civil. Señores, terminó el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias, don Fernando Martínez Dalmau, por habernos acompañado. A todos vosotros. Y gracias, César Sinde, por haber estado con nosotros. A ti, Javier, un placer. La verdad es que ha estado muy interesante el debate. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero sigan con nosotros, manténganse con nuestra programación. Y ya saben que nosotros les esperamos aquí en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.